hablar en nuevas lenguas o tener un momento de éxtasis en la presencia de Dios, y no más, sino que la obra del Espíritu es la obra de la salvación que comienza desde que una persona oye el Evangelio hasta que seamos nosotros perfeccionados. O sea que todavía falta mucho, ¿cierto? Falta un buen trecho de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces vamos a continuar hablando acerca de los pecados contra el Espíritu Santo, pero antes, si quieren ir tomando nota, pero antes de entrar en el tema, sí es importante que refresquemos, que recordemos lo que el Señor está haciendo en nosotros. Entonces hemos estado hablando acerca del fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. Vimos unas definiciones, similitudes, diferencias que hay entre el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu. Y el domingo pasado terminamos entonces hablando de los dones del Espíritu Santo. Y quiero que hoy entonces tengamos presente los pecados contra el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es parte de este plan de Dios con cada uno de nosotros, y comienza desde que una persona oye la palabra de fe. Es esta obra maestra del Señor en cada uno de nosotros. Imagínense, lo bonito del Evangelio es que Dios está tratando con cada uno de nosotros de manera individual. Y note usted que la iglesia es el grupo de personas más incluyente que hay, porque incluye hombres, mujeres, adultos, niños, jóvenes, como vimos ahora, de diferentes estratos sociales y de diferentes nacionalidades también, porque Dios no trata solamente con un pueblo y con un género, sino que trata con todo el mundo que quiera recibir de parte del Señor. Entonces esa es la obra maestra de Dios, la obra de la nueva creación, y continúa en cada creyente hasta la perfección, cuando nosotros, como dice el apóstol Juan, despertemos a su semejanza. Vamos a despertar a la semejanza de Cristo. Así es que no cabe la menor duda de que todavía falta un buen trecho por caminar, mucho por mejorar, ¿verdad? Examinándose uno a sí mismo, falta mucho por mejorar, falta mucho por crecer, y Dios no ha terminado su obra. Él es poderoso para guardarnos a nosotros sin caída, ¿verdad? Y aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces sí tenemos toda la certeza de que el Señor va a terminar su obra, que Él la va a perfeccionar. No se puede vivir la vida cristiana a plenitud sin la llenura del Espíritu Santo. De ahí que Dios encomienda a la iglesia a que nos llenemos del Espíritu, que la llenura del Espíritu tiene que ser la tarea 1A del creyente, de continuo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Es algo de continuo. Y buscamos nosotros entonces la llenura del Espíritu cuando nosotros entramos en la presencia de Dios y cuando decidimos vivir este camino en santidad y en bondad. La iglesia entonces necesita entender que debemos permitirle a Dios obrar en nuestra vida. La madurez cristiana viene porque uno le permite a Dios obrar. A medida que uno le abre al Señor espacio para obrar, el Señor trabaja. Algo muy bonito de Dios es que Dios definitivamente es un caballero. Él no obliga a nadie y Él no fuerza a nadie. Él no transforma a nadie que no quiera ser transformado, ni obra en nadie que no quiera que Dios obre en la persona.
este versículo tan conocido de Apocalipsis 3:20 que dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, hablando de la necesidad en particular de la iglesia en ese tiempo. Pero nos deja a nosotros el principio de que Dios está listo para actuar. Dios está listo para remediar, está listo para perdonar, está listo para corregir, Dios está listo para transformar. Pero Él está esperando que nosotros le abramos el espacio. Tantas situaciones en la vida que de pronto no hemos cambiado, no hemos mejorado, no hemos dejado porque no le hemos dado permiso a Dios. Imagínense, el soberano, el grande, el excelso, el que es dueño de todas las cosas, dueño de nuestra vida. ¿Verdad que Dios es dueño de nuestra vida? Si hoy quiere, la termina. Él es el dueño del tiempo, el dueño de la vida. Sin embargo, Él se mide a lo que nosotros queramos. Si queremos que Él obre en nosotros, le decimos en una oración tan sencilla como: Señor, obra en mi vida, transfórmame, te necesito. Y ahí entra el Señor de inmediato a actuar en la vida, a transformarnos. Pero el Señor, mientras uno no le diga, Él es paciente, Él espera. De ahí que se nota tan marcadas diferencias en la relación con Dios entre los creyentes. Hay unos creyentes que, como dice el escritor a los Hebreos, debiendo ser ya maestros, por el tiempo, por la experiencia, por el conocimiento, debiendo ser ya maestros, todavía están como bebés, como babies, tomando leche y no alimento sólido. O sea que el crecimiento y la madurez no dependen del tiempo que usted tenga en la iglesia, sino dependen del espacio que tú le des a Dios para obrar. Hay creyentes que, debiendo ser ya maestros, son niños, y hay otros que deberían ser menos maduros en la fe, pero han alcanzado madurez muy rápido. Y uno lo nota, que apenas están comenzando y han abrazado el evangelio de una forma tan especial que, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué hay que aprender? ¿Qué hay que leer? ¿Qué hay que aprenderse? ¿Qué canción? ¿Cómo cantar? Y como que se mete y desea y madura y llega a un momento en que puede hasta saber más de la vida cristiana que alguien que lleva décadas. Pero es porque le han dejado al Señor obrar. No podemos estorbar la obra de Dios, hermanos. Y ahora, conociendo cómo obra el Espíritu Santo, teniendo nosotros el conocimiento de cómo obra el Espíritu Santo, conociendo el fruto del Espíritu, conociendo los dones del Espíritu, conociendo cómo comienza Dios a obrar en el creyente y para dónde vamos, no podemos nosotros estorbarle a Dios su obra. Hay que dejarlo que Él siga obrando. Así es que tenemos que cuidarnos, hermanos, de no fallarle al Señor y de no pecar contra el Espíritu Santo. Porque ahora que hay conocimiento, ya el pecado no sería por ignorancia, sino sería un pecado de rebeldía, un pecado con conocimiento. Entonces pensemos en 6 pecados que vamos a mirar el día de hoy contra el Espíritu Santo. El primero y el segundo que están ahí en pantalla: resistir al Espíritu Santo. Y el segundo, apagar el Espíritu Santo. Apagarlo. Vamos a ver qué significa. Resistir al Espíritu Santo. Génesis capítulo 6, versículo 3, dijo Dios que no iba a contender para siempre con el hombre, porque el pensamiento del hombre era de continuo solamente el mal. ¿Se acuerdan los tiempos de Noé? Y Dios decidió entonces raer de la tierra toda la humanidad, con excepción de los 8 que quedaron en la barca. Pero entonces dice en Génesis: no contenderá para siempre. No voy a contender. El hombre estaba resistiéndose a Dios, y por generaciones hasta ese tiempo algunos pocos estaban oyendo la voz de Dios, y por eso Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Noé y su familia halló gracia delante de los ojos de Dios.
Eso indica que Noé tenía una vida de piedad que lo distinguía de los demás, pero estamos hablando de 8 en contra de la humanidad entera, y su vida de piedad le distinguía. Sus oraciones, sus sacrificios, su entrega al Señor, su devoción, su deseo de escuchar a Dios. Entonces, una persona que no se resistía a la palabra, no se resistía al Señor, pero el resto de la humanidad sí. Así es que Dios dice: no contenderá para siempre mi espíritu, porque el hombre es carne. Dios es santo, pero el hombre es carne. Entonces note cómo el hombre, que es tan insignificante y que es tan poco, ¿qué somos nosotros? Neblina. ¿Qué más somos? Somos como gusanos. ¿Qué más somos? Eso lo dice la Biblia, ¿verdad? ¿Qué más somos? Somos como el polvo. ¿Qué más somos? Somos como la flor del campo. Imagínense. Y Dios nunca pasa, Él siempre es. Él es el más grande, ¿verdad? El que todo lo sabe, el que todo lo puede hacer. Y el hombre, ¿cómo se ve ridículo el hombre contendiendo contra Dios? Eso es como dicen por ahí popularmente, eso es como pelea de tigre con burro amarrado, ¿cierto? Pelea de tigre con burro amarrado. El hombre contendiendo contra Dios. La palabra es clara, la palabra, uno lee la Biblia y la Biblia le dice a uno qué hacer y es clara. Pero el hombre se inventa una cantidad de cosas porque le gusta contender con Dios. Es pecado contra el Espíritu Santo resistirle. Así es que como en Noé, en los tiempos de Noé, en nuestros tiempos ahora, aún en medio de tanto rechazo hacia la obra de Dios, todavía hay un pueblo que quiere agradarle. La iglesia, tú y yo, somos ese pueblo que quiere agradar a Dios. Por eso cada vez que venimos aquí, eso es un tiempo de aprendizaje. Al reunirnos colectivamente estamos aprendiendo y Dios nos dice: no me gusta esto, no me gusta lo otro. Y también nos felicita por las cosas buenas que estamos haciendo y nos corrige y aprendemos nosotros y no le resistimos. Esteban reprochó a los que le apresaron diciéndoles, si gusta leer conmigo en Hechos capítulo 7, era un hombre lleno del Espíritu Santo y de conocimiento y de sabiduría. Hechos capítulo 7. Pero cuando él lo arrestan, él da un sermón, les predica en medio de la premura, en medio de las presiones. Y ese versículo 51, Hechos capítulo 7, 51, le dice que son así como sus padres, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. De corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Resisten al Espíritu. Así es que el creyente puede pecar de esta manera, resistiendo la voz del Espíritu, como Israel. Nosotros debemos aprender de Israel, lo bueno mejorarlo y lo malo no hacerlo. Porque nos dejó el Señor ejemplo, nos dejó el Señor para que nosotros no falláramos como el pueblo de Israel. Hebreos 3, del 7 en adelante dice, leo algunos apartes: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y da entonces la instrucción a la iglesia: mirad, hermanos, que no hayan en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño
del pecado. Así es que nosotros tenemos este ejemplo, un mal ejemplo de Israel, para que nosotros sirvamos al Señor, no nos apartemos del Señor y no resistamos así al Espíritu Santo. Capítulo 4, versículo 7 dice: otra vez determina un día, hoy. ¿Qué día? ¿Cuándo hay que ser buenos? ¿Ayer o mañana? ¿O hoy? Hoy. Hoy es día de salvación, hoy es día de corrección, hoy es día de reflexión, hoy es día de mirar mis caminos y ver si están como dice la palabra o si no están como dice la palabra y tomar correctivos. Entonces determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así es que el primer pecado contra el Espíritu Santo es el de resistir al Espíritu. No resistamos al Espíritu, no resistamos la palabra. Un creyente que es blandito a la presencia de Dios y a la palabra, es un creyente que Dios lo pule, lo forma, lo edifica y lo pone a hacer la obra que Dios quiere que él haga. Así es que no endurezcamos el corazón. El segundo es apagar el espíritu. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5. Dice la escritura en el versículo 19, 20 y 21. Estoy mal ahí, porque no me dicen nada, hermanos. Es que no me actualizó. Entonces vamos a ver este de acá, apagar el espíritu. Y el que vimos fue resistir. Sí estábamos bien, ¿no? Pero esta afrenta contra el espíritu lo vemos ahora. Ese, apagar el espíritu. Segundo, apagar el espíritu. Primera Tesalonicenses 5, 19, 20 y 21 dice claramente, quieren leerlo conmigo, dice: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinando todo, retened lo bueno. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, y debemos nosotros examinarlo todo y retener lo bueno. Les insistí el domingo pasado también: no todo lo que haya por ahí es bueno. No escuche todo. No vea todo lo que le manden. Todo lo que manda por WhatsApp, todo lo que manda por Facebook, todo. Entonces imagínense, uno no tiene tiempo para nada y le manda una cantidad de cosas, y de eso, de 10, medio fue bueno. Cuando tenemos la palabra de vida y de verdad, que es así, nos instruye, nos forma. La Biblia no se equivoca en nada. Ahora, si después de leer la Biblia, meditar en ella y después de reflexionar en la palabra todavía le sobra tiempo, entonces pues lea otras cosas, ¿sí? Pero examinarlo todo, retener lo bueno. Si tú no te consideras lo suficiente maduro para tener un filtro en tu mente que pueda identificar qué es bueno, qué es malo, qué viene de Dios, qué viene de los hombres, entonces no pierdas el tiempo. Solo el que ha alcanzado madurez puede identificar qué es de Dios, qué no es de Dios, y que el Señor manifieste los dones de su espíritu para que tengamos discernimiento de espíritus, y la iglesia así no se pierde. Identifica el espíritu de Dios en ti, te hace entender: esto vino de mi boca o esto vino de la boca de un hombre. Así es que cuando se rehúsa dar curso libre del Espíritu en el ministerio y la manifestación de los dones en el culto. Ahorita entramos un poco más en detalle. Es importantísimo permitir que Dios se manifieste, que Él manifieste los dones en el culto. El culto cristiano, hermanos, es un culto donde Dios habla por la palabra y donde la iglesia le habla a Dios en oración y en canción. Es una
conversación. Lo que está sucediendo es una conversación con Dios. Y en esa conversación con Dios, Dios también manifiesta de su Espíritu Santo. Por eso, cuando estuvimos hablando de los dones, dice el apóstol Pablo a los Corintios que nosotros no debemos impedir al Espíritu, el mover del Espíritu. No hay que impedirlo, no hay que impedir las lenguas, pero todo tiene que ser con orden. Así es que hay que permitirle a Dios obrar y hay que permitir las lenguas. Hay que permitir el derramamiento del Espíritu Santo en los cristianos. Hay que permitir la profecía. Si el Señor nos habla en profecía, hay que permitirla. Pero por supuesto, cuando es de Dios, y siempre cuando se evite el desorden. Lea conmigo en primera carta a los Corintios 14. Porque Dios, hermanos, es un Dios de orden. Dios es organizado, Dios es un Dios de procesos. Y le gusta el orden. Y el culto para Dios no debe ser un culto alocado. A ver qué pasa hoy. Sino tiene que haber un orden. No debe ser una actividad sin dirección, sino que debe estar regida bajo los parámetros del decoro, el pudor y la decencia. Porque el culto pagano, a diferencia del culto de Israel, el que Dios le dio al pueblo de Israel, era que el culto pagano era un culto de desórdenes. Por eso dice la Escritura, cuando el pueblo se levantó a jugar y a comer y a beber y a pecar allá en el pie del monte Sinaí, hacía referencia al culto pagano. Se sentaron, se levantaron a jugar y a comer y a pecar y a fornicar, porque el acto en los cultos paganos incluían el adulterio y la fornicación. Era un culto de desorden, de lascivia, de borracheras, de lujuria. Pero el culto de Dios que le dio a Israel era un culto de orden. Era un culto sagrado, de santidad, de respeto, de decoro. Todo era con sumo decoro. Y por eso entonces el culto cristiano, con más veras ahora, con la revelación de Dios para la iglesia, del nombre de Jesucristo, de la importancia y significancia del nombre de Dios. Y el mover del Espíritu Santo no puede mover a la iglesia a los desórdenes. Oiga, qué tristeza esos lugares donde, que porque se derramó el Espíritu Santo, entonces todo el mundo se puso a alocarse y a correr como locos para un lado y para otro, disparados, porque el Espíritu me tomó. No, el Espíritu es de orden. Uno no debe confundir el mover del Espíritu con el desorden. Y que la gente se caiga y para un lado y para adelante y para atrás y no, esas cosas de desorden. Dios es un Dios de orden. Así es que el capítulo 14 de 1 a los Corintios, versículo 39 y 40 dice así: así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Claro que las lenguas tienen su parte en el culto. Pero ¿qué dice el versículo 40? Pero hágase todo decentemente y con orden. Hay un framework, un parámetro para el culto. El culto cristiano debe ser un culto de orden. Así es que apagar el espíritu significa, bueno, teniendo en cuenta de que las lenguas tienen su parte en el culto, la profecía tiene su parte en el culto. Si Dios quiere manifestar su don de lenguas en un momento, todos podemos hablar en lenguas, porque el don de lenguas se manifiesta en todos. Eso sí, salimos todos sin conocimiento. Por eso el apóstol Pablo dice: es mejor decir 5 palabras con el entendimiento que 10,000 sin el entendimiento. Pero si Dios quiere dar su don de lenguas, lo dará. Pero el que habla en lenguas, lo hablamos el domingo pasado, debe pedir a Dios interpretarlas, para que haya un orden y para que todos salgamos edificados. Pero en ese parámetro de que las lenguas y que el mover del Espíritu Santo, y claro, el cuerpo reacciona, imagínense lo divino tocando nuestra carne temporal.
Hay una reacción física que, dependiendo la personalidad de cada uno, alguno brincará mucho, otro brincará poquito, otro se arrodillará, otro aplaudirá, otro de pronto no aplaude, unos lloran, otros no lloran. Bueno, una reacción del cuerpo de mi persona a la gloria de Dios, pero todo tiene que estar en el parámetro del orden. Pero entonces apagar el Espíritu significa impedir el mover del Espíritu Santo. No hablen en lenguas, no profeticen. Cuidadito, y si ve que se está prendiendo el culto, como decimos los pentecostales, entonces viene aquí el bombero, el director del culto bombero, que se está moviendo el poder del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, siéntense, ¿sí? El que está dirigiendo tiene que ser una persona sensible, conectada con Dios también, porque si Dios se está moviendo, lo mismo los cantores, los cantantes, el que dirige la alabanza, si Dios detiene la alabanza por manifestar sus dones de lenguas y su don de profecía, es más importante el don que la canción. Tiene que haber una sensibilidad entre el que dirige la alabanza y el músico al mover de Dios, porque hemos estado en situaciones así. Yo particularmente he estado en situaciones así, donde el Espíritu Santo lo toma uno y le dice el Señor: no más música, quiero hablar. Y para uno en el Espíritu. Pero tiene que ser el Espíritu, y no que el que venga aquí y diga: ve la gente hablando en lenguas. Hermanos, siéntense. Hermanos, acuérdense que ahora va venta de empanadas y de ají pro templo, y que hermanos, y que hay que hacer aseo, y las hermanas en bendición. Se ha derramado el poder del Espíritu Santo y pasa aquí el bombero a hablar de las empanadas. No apaguéis el Espíritu. Hay que permitir el mover de Dios. Pero todo esto en los parámetros del orden. Otro pecado que vamos a ver es mentir al Espíritu Santo. ¿Dónde me quedó aquí? Mentir al Espíritu Santo. Ese pasaje lo tocamos hace 8 días, hablando del discernimiento de espíritus y de la palabra de sabiduría y de ciencia. ¿Dónde palabra de ciencia? Porque Ananías y Zafira se quedaron con la parte de la venta de la herencia. Pero entonces Dios manifiesta sus dones. ¿Quién le puede mentir a Dios si Dios todo lo sabe? Nadie le sale adelante a Dios. Mi embrión vieron tus ojos, y allá en lo secreto, en el taller de Dios, allí fueron entretejidas todas aquellas cosas, sin faltar ninguna. Dios nos conoce a la perfección. Y después dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Amén. Si subiera a los cielos, ahí estás. Si descendiera al Seol, tú también me guiará tu mano. Si extendiere las alas del alba y habitare allá en la extensión del mar, aún allí me guiará tu diestra. ¿A dónde nos podemos esconder de Dios? He aquí, tú conoces mi palabra cuando aún no está en mi lengua. Ya Dios la conoce los pensamientos. ¿Quién puede mentirle a Dios? Nadie. Nadie le miente a Dios. Pero el pecado de mentir al Espíritu es querer ocultar algo, ocultarle a la autoridad delegada por Dios, porque Dios delega autoridad. El pastor es la autoridad delegada por Dios sobre la congregación. Autoridad no significa que yo sea mejor que ustedes, ni más importante, sino simplemente un instrumento de la autoridad de Dios. El ocultarle a la autoridad delegada a Dios es mentirle al Espíritu Santo. Y otra forma de hablar, otra expresión que la dice ahí mismo, Pedro le dice a Ananías que por qué tienta al Espíritu, tentar al Espíritu. ¿Por qué tientas al Espíritu? Así es que conocemos el castigo de Ananías y su mujer Zafira, y ellos, esta pareja, fueron los únicos, creo yo, justiciados, como por haber escondido a Dios, haberle mentido a Dios, es mintiéndole a la autoridad. Y sirve como un precedente para los demás, para que
se dieran cuenta que Dios sí es misericordioso, pero también Dios es fuego consumidor. Y ver a Dios como misericordioso es más bonito que ver a Dios como fuego consumidor. Pero es que la justicia de Dios tiene que ser satisfecha. La misericordia de Dios no va a sobrepasar la justicia de Dios, porque el alma que pecare ciertamente morirá. La justicia de Dios tiene que ser satisfecha. Ahora, el que está metido en Cristo entonces está amparado, y Dios ajustició a su Hijo en la cruz para que nosotros tuviéramos vida, pero teníamos que morir nosotros. Así es que debemos entender que Dios es amor y misericordioso, pero también fuego consumidor, y no podemos tentar a Dios confiando en su amor, hacer el pecado confiando en que Dios va a perdonar, en que Dios va a ser misericordioso. Imagínense, yo voy a pecar, no, pero Dios sabe que Dios, yo sé que Dios es misericordioso, así es que pequemos, que igual después yo pido perdón y Dios me perdona. ¿Y qué tal que uno quede ahí metido en medio de la situación? Solo porque conscientemente hace las cosas sabiendo que Dios es misericordioso. Así es que el que actúa mal sabiendo lo que hace, amparándose en el amor de Dios, le puede salir, como se dice también popularmente, el tiro por la culata. Bueno, no, yo voy a pecar, pero es que Dios es amor. Y termino, y entonces me arrodillo, eso sí, porque el que peca y reza empata. No, pero así no es con Dios. Hoy hay misericordia. Es en el presente que hay misericordia, en el hoy. Pero yo no sé si en 5 minutos el Señor me va a sostener la vida. Si el Señor si el Señor la copa se le llena, se rebosa. Y tenemos que tener nosotros conciencia de esto. Así es que ese es el mentirle al Espíritu. Contristar el Espíritu. Efesios capítulo 4, versículo 30. Vamos a leerlo. Efesios 4, 30. Contristar el Espíritu. 4:30. Leamos el 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Hijo de Dios, la hija de Dios, debe cuidarse de contristar al Espíritu. ¿Y qué es estar contristado? Es cuando alguien comete una falta contra nosotros, ¿verdad? Y nos dolió tanto que nos contristamos, nos sentimos ofendidos, heridos, entristecidos. Bueno, Dios también tiene sentimientos. ¿Sabía usted que Dios tiene sentimientos? Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Así es que nosotros amamos y sabemos qué es el amor, porque Dios también es amor. Nosotros sabemos qué es sentirse enfadados. Dios también se enfada. Nosotros sentimos el dolor cuando alguien nos hace el daño. Dios también siente dolor. Así es que dicen, no contristemos, que no se entristezca Dios por nuestras acciones. ¿Cómo contrista el creyente, el cristiano? ¿Cómo contrista a Dios, al Espíritu Santo? Viviendo una vida descuidada, una vida mundana, y que le da lugar a los deseos de la carne. El que escucha la palabra y pone el corazón en la palabra, Dios lo libera de cuanto vicio tenga y cuanta vida pecaminosa pueda tener. Amén. Dios rompe cadenas. Eso es contundente y somos nosotros testigos de eso. Amén. El problema es que el creyente puede
una vez sido salvo y cadenas rotas, puede de nuevo otra vez someterse al pecado. Y ya no hay cadenas, ya no es atado, o sea que lo hace es voluntariamente. Es diferente. Es diferente pecar porque es obligado. El apóstol Pablo hace una amplia descripción en Romanos capítulos 6, 7 y 8 de lo que es el hacer el pecado antes de que venga Jesucristo a la vida. Está obligado, dominado, está ceñido, y las cosas que quiere hacer no las hace, y las que no quiero hacer, esas son las que hago, porque soy vendido al pecado, dominado, dice el apóstol, por algo que está dentro de él, que no es parte de la persona, que se llama pecado, y que lo obliga, lo domina, lo lleva a pecar. Pero ya un creyente, entonces, si se sujeta al pecado, no es porque Dios no haya roto cadenas, sino porque voluntariamente tiene un deseo descuidado de vivir la vida en el Señor. El camino de santidad debe ser andado en el temor de Dios. Y el resultado de haber nacido de nuevo, o de haber gozado de la transformación que Dios hace, es que recibimos la habilidad para hacer a un lado las cosas que Dios no quiere. El creyente recibe la habilidad, por el poder del Espíritu Santo, de poder pararse firme en contra del pecado y en contra de las cosas del mundo. Pero es una decisión. Tiene la habilidad, pero a ver si usas esa habilidad o no. La habilidad de no pecar, de no adulterar, de no fornicar, tanto hombres como mujeres. El creyente recibe una dotación del Espíritu, se manifiesta el fruto del Espíritu, nos da la templanza, que es el dominio propio, nos da a nosotros el amor, el gozo, la paz, todo eso que ofrece el fruto del Espíritu, y estoy habilitado también por el poder del Espíritu Santo. Pero si yo no tomo la decisión de mantenerme firme, entonces me voy al mundo y caigo. Porque mi humanidad, les decía yo en estos días, mi humanidad todavía juega un papel en la ecuación. Todavía soy carne. A ver cuántos son de carne y hueso aquí. Amén. Digan gloria a Dios los de carne y hueso. Amén. Un poco de ángeles tenemos aquí también. Digan gloria a Dios los de carne y hueso. Digan gloria. Le pude haber dicho pellizca el que tiene al lado, a ver si es de carne y hueso. Ahí sí hubieran pellizcado. Somos carne y hueso, somos susceptibles. Todavía tenemos los ojos, todavía los ojos desean, todavía hay deseos. Claro, somos carne y hueso. Me van a decir que no, ustedes nunca. Una santidad tienen, como aureolas, ¿cierto? Ya, y alitas le están brotando aquí de la espalda. Dolor de espaldas que le están saliendo alitas, ¿no es? ¿Cierto? No, somos carne y hueso. O sea que la humanidad, mi humanidad juega un papel importante en mi andar en el Evangelio. Pero yo decido, si yo más bien, qué pereza eso de uno acercarse a Dios, de orar, qué pereza eso de cantar, qué pereza de meditar en la palabra. Yo más bien voy a vivir la vida así chilling, tranquilo. Y poco a poco entonces me voy deslizando. Y las cosas que antes aborrecía, ahora las estoy haciendo. Y las cosas que antes le ponía yo un límite, ahora entonces no, es que es siglo 22 casi. Ya. La iglesia tiene que convertirse con mayor ánimo en este tiempo tan difícil, en protectora de la ética cristiana. Debemos nosotros convertirnos en ese tiempo con más fuerza en protectores de las convicciones cristianas. Claro. Porque si no, entonces, como decía uno de los pastores de tanta importancia en la iglesia, que la iglesia vaya al mundo a predicar, pero que no se nos meta el mundo a la iglesia. O sea, eso se seguirá enseñando y predicando. Aunque algunos decidan no hacerlo, hay que predicarlo, hay que preservar la santidad en el temor de Dios, para que no se contriste el espíritu.
Así es que con esta habilidad que Dios da, esta vida de santidad, esa habilidad que Dios da, pero tiene que haber una decisión de vivir en santidad. Porque si quiere leer usted conmigo del verso 17, ese capítulo, vea lo que dice. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hay un grupo de personas que andan haciendo el mundo, haciendo el pecado, cometiendo la maldad, pero la iglesia debe no andar como ellos, porque vea lo que dice más adelante, 18 en adelante, dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es el mundo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces nosotros que somos diferentes, ¿qué tenemos que hacer? Verso 22. ¿Se acuerda de esa vieja pasada? La vieja vida, la vida pasada. Acuérdese. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué hay que hacer? Uno tiene que quitarse el viejo hombre. O sea, tienes la habilidad, pero tú tomas la decisión si te lo quitas o no. Con la habilidad. ¿Cómo no es un pecado contra el Espíritu Santo? ¿Cómo no se contrista el Espíritu? Si uno tiene la habilidad de despojarse de las cosas viejas, pero más bien uno decide no. Ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué más tiene que hacer? Renovados en el espíritu de vuestra mente. Uno se renueva en el espíritu. Verso 24: vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad. Verso 25: por lo cual, desechando la mentira. Note que uno tiene que actuar. Verso 28: el que hurtaba no hurte más. Oiga, ¿y cómo le dice esto Dios a la iglesia? Luego es que Dios no rompe cadenas, y a los ladrones Dios les quita ese deseo de robar, pero si quiere seguir robando es otra cosa. Habilitado para no robar, pero si quiere seguir robando, roba. Entonces, si el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea, Dios puede cambiarle a uno la boca, esa boca sucia de mundo, Dios se la cambia. Pero si quiere hablar, seguir hablando vulgaridades, seguir hablando. Habilitado, pero sin tomar la decisión. Entonces no contristéis al Espíritu. Hermanos, no contristemos al Espíritu. Hay que vivir la santidad y en el temor de Dios. Avancemos. Hacer afrenta contra el Espíritu. El de abajo. Hacer afrenta contra el Espíritu. Nos faltan estos dos. Hacer afrenta contra el Espíritu, que es despreciar el Espíritu Santo, y es la apostasía, es un pecado que no es perdonado. Quiero enfatizar que tenemos amigos con nosotros hoy que esos son pecados que no vienen por ignorancia, sino pecados de rebeldía. La apostasía y el otro que vamos a ver, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Solamente el que ha disfrutado de los bienes venideros, el que ha disfrutado el don del Espíritu Santo, puede apostatar y puede blasfemar. Así es que leyendo Hebreos capítulo 12, como hoy estamos de fiesta y vamos a comer, entonces nos podemos extender unos 20, 30 minutos. Hebreos capítulo, leamos el 10 primero, 10:29, dice: (10:26) de Hebreos 10:26: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados,
sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Oiga, qué pecado tan grave. Qué pecado tan grave. Pero note que es un pecado voluntario después de haber recibido el conocimiento de la verdad. O sea, no es que cualquier persona, ¿cuánta gente en el mundo habla barbaridades? Por ejemplo, del mover del Espíritu Santo, ¿verdad? Los impíos, eso hablan locura. Si al comienzo de la iglesia, el primer día, oiga, la iglesia estrenada, el primer día, la primer manifestación de lenguas, y ya les dijeron están borrachos. Y desde allá hasta ahora el mundo nos habla que somos locos, que lo que pasa aquí es locura, que lo que pasa aquí son demonios, que lo que esa gente está es borracha, está drogada. Bueno, cantidad de cosas nos hacen, nos dicen. Bueno, aquí en este país no tanto, pero donde venimos, ¿se acuerdan? Las piedras volaban y caían en las tejas y se rompían las tejas. Yo me acuerdo desde chiquito, yo sabía que eso sonaban las piedras en las tejas, porque se resiste la gente al mover del Espíritu, pero lo hacen en su ignorancia. Pero el que tiene conocimiento puede pecar afrentando contra el Espíritu Santo. En el capítulo 12, entonces, hace referencia, capítulo 12, versículo 16, hace referencia al pecado de Esaú, porque Esaú rechazó, de frente rechazó la bendición de la primogenitura. Puede leer usted más adelante ese pasaje y váyase a la referencia en el Génesis para que mire usted el pecado tan grave de Esaú. Esaú el primero, el primogénito, y en ese tiempo la bendición venía para el primogénito, la herencia, la administración de la casa, donde el mayor siempre recibía a todos los menores y le servían, y los nietos le servían y se convertía en el patriarca de esa familia. Pero entonces ahora resultó que el mayor serviría al menor, porque el mayor rechazó la primogenitura. Un día le dio hambre y vio a su hermano comiendo un guisado ahí, y le dijo: dame de comer porque tengo mucha hambre. Y Jacob, que era astuto, le dijo: bueno, si tú me das tu primogenitura, yo te doy comida. Esaú dijo: ¿para qué me sirve la primogenitura si hoy me estoy muriendo de hambre? Y eso también es una enseñanza para el plan de vida y para uno levantar la mirada, que lo más importante es el hoy, claro, pero uno tiene que planear más adelante qué va a ser de la vida. Y Esaú, si hubiera planeado: me estoy muriendo de hambre, pero si yo me rebusco de alguna forma, o si aguanto un poquito más, igual en 10, 20, 30 años voy a tener a Jacob cocinándome todos los días porque va a ser mi siervo. Pero él dijo: no, me voy a morir, dame de esa comida, te doy mi primogenitura. Entonces dice aquí el versículo 16: o sea, que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Lo más importante que tenía él, lo dio, lo derrochó, lo vendió por un plato de comida. Así es que este pecado de la apostasía, leamos el capítulo 6, el libro de los Hebreos habla mucho acerca de la apostasía. Capítulo 6, versículo 4. Hebreos 6, 4 dice: porque es imposible
¿Qué es imposible? Que los que una vez fueron iluminados y gozaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. O sea, no es cualquier persona, sino los que fueron iluminados recibieron el Espíritu Santo. 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, o sea, personas que recibieron doctrina. Y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible. Imposible. Cayeron, no pueden ser renovados. No habla acerca del pecado en sí, como la mentira, la fornicación, el adulterio, esas cosas, de los malos hábitos de una persona que se ha apartado de la palabra, se ha dejado, entonces cae en ese error, sino que habla contundentemente de aquellos que deciden afrentar o rechazar después de haber disfrutado. Rechazar. Entonces es imposible que ellos sean renovados para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque para que puedan volver a renovarse, ese pecado del rechazo, el pecado de la apostasía, entonces se requeriría crucificar de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Imagínense, el pecado de la apostasía sería perdonado, Dios manifestándose de nuevo en carne para ir a la cruz, para morir por el pecado de esa persona, crucificando para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Así que el pecado de la apostasía es rechazar, es la afrenta contra el Espíritu, es regresar al camino del hombre, despreciando el camino de Dios. Ya Dios dio conocimiento, ya Dios dio palabra, les dio a beber el Espíritu Santo, gozaron de los dones venideros, y entonces dice, no, ¿sabe qué? No, así no era como antes. Y eso era lo que le estaba pasando a la iglesia en Galacia. Léase usted la carta a los Gálatas, le queda de tarea. Porque la iglesia en Galacia, que comenzó con judíos y se extiende entonces a los gentiles, ahora quieren judaizar a los gentiles y regresar a las prácticas del judaísmo. Lea conmigo, por favor, un par de versículos en Gálatas. En el capítulo 3, Gálatas 3, versículo 1 al 3, Gálatas 3:1, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿O quién os estorbó? ¿Quién os hechizó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Por la fe, ¿verdad? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea que se habían regresado, habiendo comenzado por el Espíritu, vas a acabar por la carne. Capítulo 4, versículo 8, voltee la página por favor. 4:8 dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, cuando había ignorancia, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, y ahí sigue hablando de la tradición judía. Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. O sea que se van a volver. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo? Es un regreso, es regresar. Apostasía es regresar.
Ir para adelante es el camino de la salvación, pero el regresar, mirar atrás, no, este evangelio no me sirvió. Aunque gozó del Espíritu Santo, gozó de la gracia de Dios, de la palabra de Dios, dice, no, me regreso a donde salí. Para que les ocurra lo que dice el refrán, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Dice la palabra, ¿cierto? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Salió de lo vil, de lo sucio, de lo que no servía, y el Señor lo puso en el camino de fe y de santidad para después decir, no, ¿sabe qué? No, esto no es. Me regreso al vómito y al lodo. Ese es el pecado de apostasía. El Señor nos salvó, algunos de unas religiones, otros de otras, y nos puso en el camino, porque dice la profecía, paraos en los caminos. Preguntad por las sendas antiguas cuál sea un buen camino. El buen camino. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas vosotros dijiste, no andaremos. Está el camino. Estás caminando en el camino, pero después dices, no, me voy para otra religión, para de donde salí. Pecado de apostasía. Si gozaste de los bienes venideros, de la gracia de Dios y del Espíritu Santo. Así es que eso le estaba pasando a la iglesia en Galacia. Y el último versículo de ese capítulo, en el capítulo 5, versículo 4, para cerrar este tema de la apostasía dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, uno es salvo por gracia, y el que está aferrado a la gracia será salvo, pero el que se desliga de Cristo se cae de la gracia. Así es que este pecado es imperdonable. Y el otro pecado, pero quiero hacer hincapié, este es un pecado de conciencia. No son personas que comenzaron el evangelio, pero en realidad nunca se convirtieron, nunca crecieron en la palabra, nunca recibieron el Espíritu Santo. O sea, comenzaron el camino, pero no le dieron espacio a Dios para obrar, entonces no crecieron y después se fueron para otro lado. Y bueno, pero es el pecado de la apostasía. Y qué tristeza, porque conozco personas cercanas a mí que han rechazado el evangelio por irse, por ejemplo, a congregarse con los, ¿cómo se llaman estos? Los mesiánicos, y otros al judaísmo, rechazando el don celestial y habiendo sido participados del Espíritu Santo. Y no, eso no es, ahora tengo que dejarme crecer la barba. Así, no hermano Alex, no es contra ti. No, la barba judía, ¿sí? Y guardar, y los crespitos aquí, porque para los judíos eso es sagrado, ¿no? Dejarse crecer acá y colgarse los flecos aquí. Y es que de judío y vestidos de negro y con sombrero, y habiendo gozado del don celestial, habiendo predicado, gran predicador, un pastor, y ahora vestido como judío, se fue al judaísmo. Y otros que se fueron al mesianismo, y no, que tiene que guardar. Lea usted este capítulo 4 de Gálatas, y a guardar que los meses, que los días, a cambiarse en el nombre, a cambiar una cantidad de cosas que no tienen importancia, después de haber gozado, habiendo estado sumergidos en la presencia de Dios. Yo los vi con mis ojos, sumergidos, hablando en lenguas en la presencia de Dios, predicando, enseñando, y ahora por allá he metido en un cuento que no es para salvación. Eso sí es pecado de apostasía. Y el último pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si me dan unos 10 minutos. Blasfemia contra el Espíritu Santo igual es un pecado de conciencia, con todo el conocimiento y de voluntad, no en ignorancia. Es un pecado imperdonable. Se comete por la expresión de la boca, y es sencillo, es atribuirle a Satanás las obras de la manifestación del Espíritu. Mateo capítulo 12, versículo 31.
Dice, por tanto, dijo el Señor, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. La blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Entonces es un pecado, es el que se considera el pecado de muerte que habla el apóstol Juan en la primera carta, capítulo 5. Es importante insistir que este pecado no es en ignorancia, sino con pleno conocimiento de la obra de Dios, y es hablar de forma despectiva del poder de Dios. A Jesús le dijeron, tú echaste a este demonio porque tienes al demonio. Por Belcebú, príncipe de los demonios, echas fuera a los demonios. Y ahí fue que el Señor dice, una casa dividida en sí misma no permanece. Y si yo echo por Belcebú los demonios, vuestros hijos por quienes los echan. Es que le atribuyeron a Satanás la obra de Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo entonces es hablar despectivamente del Señor, de la atribución de la obra de Dios al poder diabólico. Por ejemplo, el asunto del hablar en lenguas. Hablamos de cómo Satanás engaña. Claro, hay engaño por las lenguas. Si Satanás es padre de mentira. Por eso las lenguas, el hablar en lenguas, una persona que habla en lenguas, no se puede decir que tácitamente, si tú no la conoces, decir, no, es que vea, recibió el Espíritu Santo. Pero si tú la conoces, por los frutos los conoceréis. ¿Sí? Pero cualquiera que usted vea hablando en lenguas, no, uy, es que es una persona santa, llena de la unción. No, por los frutos los conoceréis. Pero aquel que se burla de las lenguas, la persona que habla despectivamente del hablar en lenguas, peligrosamente raya con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Burlarse de las lenguas. Y eso hay que enseñárselo a los niños también, que los niños vayan aprendiendo que Dios opera de esa forma en medio de la iglesia cuando Él desea. Y si le quiere dar a una persona el don de lenguas, Dios le da el don de lenguas. Ya lo hemos estudiado. Pero uno de niños, los niños jugamos y los niños imitamos. Y bueno, los que pasamos la iglesia de niños imitamos lenguas y cosas así, pero llega un punto en el cual ya uno entiende, uno es consciente de la obra de Dios y es reverente a la manifestación de los dones en la iglesia. También los exorcismos y las sanidades, decir que son resultado de Satanás, no es el diablo. Ustedes lo sanó fue el diablo, porque usted vea lo sucio que es y la boca que tiene y que lo va a sanar. Dios lo sanó fue el diablo, no. Dios es el que hace sanidades. Satanás hace milagros mentirosos, engaños de mentira. Pero Dios es el que sana. Dios es el que echa fuera a los demonios. Es el poder del Espíritu y el nombre de Jesús. Entonces nosotros hemos tenido la oportunidad y el privilegio, hermanos, de haber recibido los dones del Espíritu, de tener el fruto del Espíritu en la iglesia. Y la iglesia debe tener ese cuidado de no apostatar y de no blasfemar contra el Espíritu. Si tú no sabes qué es lo que está pasando, pídele a Dios que manifieste el don de discernimiento de espíritus, porque es que operan los dones en la iglesia para provecho de la iglesia. Los ministros, especialmente, como les decía el domingo, tiene el Señor, dota de los dones del Espíritu para identificar las cosas necias dentro de algún culto, por ejemplo. Porque Satanás le gusta molestar y, como decimos, embolatarle la bendición a alguien entreteniendo por ahí. Pero el mono sabe a qué palo se trepa. Por eso hay lugares de tanto desorden. Hermanos, es que hay lugares de mucho desorden y eso de exorcismos a diestra y siniestra y todos los cultos un endemoniado. Qué cosa tan rara. Todos los cultos. 1, 2, 3. No, es que Dios es un Dios de orden.
Hay que tener el cuidado. Pero para eso, para el juicio, para el sentar juicio sobre alguna actividad, se requiere el don de discernimiento de espíritus y la operación del poder de Dios en la persona. Uno no puede simplemente hablar por hablar. Decir, no, ese hermano no está hablando en lenguas. Esa hermana no está danzando en el espíritu, es en la carne. A menos que Dios te haya dotado del don de discernimiento, es mejor quedarse callado. Porque el blasfemar contra el Espíritu Santo es pecado de muerte. Así es que, hermanos, habiendo recibido esta palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, hemos creído en el poder del Espíritu y de la palabra, entonces el Señor nos ha compartido a nosotros de esta obra del Espíritu, de los dones del Espíritu y del fruto del Espíritu que abunda en la iglesia. Y hay que pedirle al Señor de la manifestación y no impedirle el mover del Espíritu Santo, como ya lo vimos. Y es cierto que siempre habrán quienes desprecien la obra del Señor, pero lo más hermoso, hermanos, es que más somos nosotros los que hemos abrazado el Evangelio, los que hemos abrazado el poder del Espíritu Santo y amamos la obra del Espíritu Santo. Así es que tenemos que esforzarnos, y yo le invito a la iglesia a que nosotros nos esforcemos para de verdad buscar la presencia de Dios de continuo, que nuestra devoción sea buscar al Señor todos los días, llenarnos del Espíritu Santo, para que no apaguemos al Espíritu, para que no dejemos nosotros agobiar, que los ataques del enemigo nos agobien a nosotros y nos separemos del Señor, sino que confiemos que la obra que Él comenzó la va a terminar, la va a perfeccionar. Te invito a que esté en pie, hermano, hermana, por favor, y demos gracias a Dios. El que está en el Señor no tiene ese problema de pecar contra el Señor, porque nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar anatema al Señor si tiene el poder de Dios en él. Así es que uno está tranquilo. Pero esos pecados, por el afán de muchas personas de creerse sabios y entendidos, han caído en el pecado de la apostasía y de la blasfemia contra el Espíritu. Uno debe mantener la cabeza siempre gacha al Señor. Y si hemos aprendido algo, debemos hacer de cuenta como si no supiéramos nada. Es el principio de la humildad. El que sabe algo, haga de cuenta que no sabe nada. Y uno presentarse al Señor todos los días de esa forma, de esa manera, jamás erraremos. Estamos bajo la mano del Señor. Que el Señor nos ayude para enseñarle, hermanos, a las generaciones que vienen, y enseñarle a la gente con la cual compartimos de este poder de Dios, y que disfruten del poder del Señor como lo hemos disfrutado nosotros. Vamos a orar al Señor y pidámosle al Señor que Él siga su obra en nosotros. Padre Santo, te adoramos en esta hora. Te damos las gracias por tu misericordia, por estar con nosotros, por estar entre tu pueblo. Te ruego, Señor Jesús, que nos ayudes, que nos inspires, nos motives, que nos des más y más cada día de tu Espíritu Santo. Que tu iglesia, Señor, sea llena de continuo. Que haya un vivo deseo, Señor, de buscar tu rostro. En el nombre del Señor Jesús. Aleluya.